Hola, buenas tardes a todas las personas que se están sumando, que están aquí en el Meet, que visualizarán luego esta actividad en el canal de YouTube del Instituto Gioja, como así también en el canal de YouTube y demás redes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a este segundo encuentro del ciclo de charlas Jurisprudencia sobre Derecho Animal, conociendo decisiones judiciales paradigmáticas en Latinoamérica, con la dirección del ciclo a cargo de la magíster María Elisa Rosa, de Argentina, abogada, magíster en gestión ambiental, UCASAL, secretaria letrada en asesoría de incapaces número 5 del Ministerio Público de Salta, coordinadora del Centro de Estudios de Derecho Animal Argentina, miembro del Seminario sobre Derecho Animal de Instituto Gioja, a esta actividad organizada por el Seminario sobre Derecho Animal del Instituto de Investigaciones Ambrosio Lucas Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho UBA, el Centro de Estudios de Derecho Animal de Argentina, con el apoyo del curso de CPO, Vulnerabilidad y Consumo, los animales como sujetos expuestos a las relaciones de consumo en Argentina. Con todo gusto, doctora Elisa Rosa, a todas las personas les comentamos que la actividad está siendo grabada, con lo cual agradecemos mantener silenciados a los asistentes, a las asistentes sus micrófonos. Con todo gusto, doctora Elisa Rosa, la escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, doctor Testa. Buenas tardes a todos. Pedirles disculpas primero por las pequeñas demoras. Y vamos directamente a dar comienzo con este segundo encuentro del ciclo de charlas. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la exposición del doctor Rafael Speck. Él es estudiante de doctorado en Derecho por el programa de posgrado en Derecho de la Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. Tiene una maestría en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina. Es miembro integrante del Observatorio de Justicia Ecológica. Y además, él fue ganador del concurso de trabajos de doctrina del Centro de Estudios de Derecho Animal de Argentina. Este concurso fue realizado el año pasado y realmente el trabajo del doctor fue excelente. Y nos une con el doctor también la pasión por el derecho animal y también por el derecho ambiental y ecológico. Así que un gusto para mí realmente poder contar con el doctor Rafael Speck. Le damos la bienvenida y quedamos para escuchar su exposición. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Elisa. É um prazer enorme, uma alegria. Gostaria muitíssimo de agradecer o convite que me foi feito, dizer que é uma honra e peço inicialmente desculpas por esse problema técnico. Eu havia preparado uma apresentação em PowerPoint com uma apresentação toda em espanhol. Depois eu posso encaminhá-la para a Elisa, para facilitar. Também gostaria de pedir desculpas pelo meu portunhol, mas espero que isso não prejudique a minha apresentação. Preparei para hoje à tarde nós falarmos sobre caso vaquejada. Caso vaquejada é uma prática, vaquejada é uma prática muito comum no Nordeste brasileiro e que consiste numa prática considerada esportiva em que dois vaqueiros eles correm atrás de um boi ou de um bezerro que fica confinado num espaço fechado em que o animal ele é açoitado, instigado a correr em disparada. Então uma dupla de vaqueiros corre para tentar laçar o animal e puxá-lo pela cauda. Essa prática ela acaba decorrendo uma série de problemas para os animais, problemas psicológicos e problemas físicos, os quais eu vou mencionar para vocês. Mas, então, esse é o caso que eu gostaria de comentar, que é uma jurisprudência
já consolidada em tese, até então consolidada, contudo, existe uma possibilidade de, frente à atual situação brasileira, isso ocorreu um retrocesso e um prejuízo em prol da defesa e dos direitos animais. Então, lá, eu vou ler para vocês, a vaquejada é uma prática culturalmente aceita em todo o estado brasileiro, notadamente na região Nordeste, em que 2 vaqueiros a cavalo devem derrubar um boi ou bezerro, como eu havia falado. O objetivo, então, é com que o animal ele caia com as 4 patas para cima. Ocorre que uma série de consequências para os animais, por exemplo, as luxações nas vértebras, pelo resultado na hora de puxar violentamente a cauda, né, cola do animal, lesões traumáticas por rotura de ligamentos e vasos sanguíneos. Em alguns casos, a cola se pode sacar, ocorre o arrancamento, né, da conexão com o tronco do animal, afetação da medula espinhal, processos patológicos muito dolorosos, porque existe uma conexão entre a medula espinhal e as raízes dos nervos espinhales. E ocorre muito sofrimento mental nos animais. Ocorre que a vaquejada, no passado, era uma prática de manejo do ganado. Isso há muito tempo atrás. Contudo, hoje em dia, tornou-se um negócio muito rentável para os empresários. Então, este seria a apresentação da prática. Agora, gostaria de entrar mais especificamente na jurisprudência animal do nosso Tribunal Supremo Tribunal Federal. Existe uma jurisprudência anti-crueldade animal que podemos exemplificar em 2 casos bem específicos. Um deles chamado caso Farra do Boi. A farra do boi é uma prática muito comum e ela decorre dos costumes portugueses, porque no Brasil há muita colonização açoriana, e isto nós trouxemos várias culturas, né, de Portugal. Então, a farra do boi consiste em animais, em pessoas correndo atrás de um boi ou uma vaca, tentando golpeá-la. Isso normalmente era algo muito comum na região, sobretudo Santa Catarina, que é o estado onde eu resido, onde moro. Em 1997, o STF, nosso Supremo Tribunal Federal, ele declarou inconstitucional uma lei que permitia a prática da farra do boi. Na ocasião, o STF ele entendeu que essas manifestações culturais elas violavam nossa Constituição Federal, porque há uma regra em nossa Constituição, da regra que veda práticas cruéis contra animais. É o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7. E esse é o primeiro caso, de 97. O segundo caso, nós chamamos das rinhas de galo, ou peleias de galos, em que se criam animais, galos, né, para combate. Isso, em 2005, também o Supremo Tribunal Federal considerou que estas peleias de galos também era uma prática que afrontavam nossa Constituição, porque infringia crueldade animal. Então, esses 2 casos são muito emblemáticos no Brasil. Em 2016, nós temos o caso Vaquejada. O caso Vaquejada,
ele foi submetido ao Supremo Tribunal Federal face a uma lei estadual do estado do Ceará, que fica na região nordeste, perdão, na região nordeste do Brasil, e que era uma legislação que regulamentava a prática dessa, considerada uma prática esportiva. Uma pena que não possa mostrar as imagens para vocês, mas nós vemos grandes estádios repletos de pessoas assistindo essa prática cruel, em que dois vaqueiros correm para tentar derrubar o boi e deixá-lo com as quatro patas, e com isso tracionando fortemente a cauda do animal. Então, esta questão ela chegou no nosso Supremo Tribunal Federal em 2016, e por uma decisão de 6 votos a 5, que nosso Supremo possui 11 ministros. Então, foi por uma votação por maioria, por 6 votos a 5, considerou-se a vaquejada uma prática que havia uma crueldade intrínseca. Ou seja, não era possível sequer regulamentá-la, porque ela já traz consigo uma crueldade. E esta lei do estado do Ceará, ela foi afastada, ela foi julgada inconstitucional. Ocorre que, tão logo o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a lei do Ceará, do estado do Ceará, o Congresso Nacional, nosso parlamento, mobilizou-se fortemente, houve uma contra-reação do Legislativo frente ao Poder Judiciário. E, em questão de menos de 2 meses, aprovou-se no Congresso Nacional uma lei que reconhecia a vaquejada como uma prática cultural e material do Brasil. E, em menos de 2 anos, exatamente 2 anos, um projeto de emenda constitucional altera a nossa Constituição para tornar a vaquejada uma prática possível em todo o Brasil, desde que reconhecida como patrimônio cultural e material. Então, houve toda uma contra-reação para reverter a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que havia afastado a vaquejada como uma prática esportiva por ser cruel, né? Então, a partir de 2017, foi aprovada a emenda constitucional 96, em que incluiu um parágrafo em nossa Constituição para permitir a prática da vaquejada e de outras manifestações ditas culturais, como rodeios, provas de laço e outras práticas que são utilizados animais, né? Então, esse primeiro... Tão logo o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional essa lei estadual, houve manifestações, por exemplo, 700 caminhões com cavalos dentro foram até Brasília, nossa capital federal, para protestar contra a decisão do Supremo. Então, nós vemos, por exemplo, houve essa contra-reação, né? E aí eu perguntaria para vocês, é possível o Congresso Nacional, nosso parlamento, promulgar uma emenda à Constituição contrariando a decisão do Supremo, do nosso Poder Judiciário? Para responder essa pergunta, teríamos que analisar sob 2 enfoques. Primeiramente, o aspecto formal. Ok? Uma dúvida, estou indo muito rápido? Gostaria que eu falasse mais devagar? Ok? Então, voltando a esse questionamento, né? Poderia o Congresso Nacional contrariar a decisão do Supremo? Do ponto de vista formal, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não haveria problema, ok? Haver uma reversão, chamo de reversão jurisprudencial via emenda constitucional. Essa reversão jurisprudencial, ela poderia se dar, em tese, formalmente, para correções jurisprudenciais
Ou, por exemplo, imaginemos um país com várias jurisprudências diversas e o Congresso Nacional dita uma lei para unificar esse entendimento. Então, formalmente, isso é possível. Aí nossa Suprema Corte afirma o seguinte: é possível desde que não viole cláusulas pétreas, aquelas cláusulas que são impossíveis de mexer na nossa Constituição via reforma. Por exemplo, a questão dos direitos individuais, separação dos poderes, né? Essas cláusulas que são pétreas, né? Que são cláusulas que não poderiam ser mexidas, elas poderiam, digamos, então, uma mudança via emenda constitucional, desde que não afetasse essas garantias constitucionais, ela poderia acontecer. Agora, materialmente, né, que é o ponto mais importante, e aí é um entendimento que eu compartilho com outros doutrinadores, professores, pesquisadores, que entendem que essa emenda constitucional 96, ela cometeu duas violações. A primeira delas refere-se, então, justamente à violação de uma cláusula pétrea, que é o nosso artigo 225, estabelece a proteção do meio ambiente como um direito e também a vedação da crueldade animal. Ok? A segunda violação é a violação de proibição de retrocesso em matéria ambiental. E, atualmente, tramita no nosso Supremo Tribunal Federal outras duas ações diretas de inconstitucionalidade, desta vez questionando a emenda constitucional 96. Porque, como eu falei para vocês, a primeira ação que foi para o Supremo Tribunal Federal, que foi a ação direta de inconstitucionalidade 4983 de 2016, que é aquela ação que questionou a constitucionalidade da lei do Ceará. Então, o Supremo já entendeu que haveria uma crueldade intrínseca, né? Mesmo assim, o Congresso, por meio de uma contrarreação, consegue modificar a nossa Constituição para tornar possível a prática da vaquejada. Por conta dessa emenda constitucional 96 de 2017, que incluiu o parágrafo 7º na Constituição para permitir a vaquejada, duas ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas no Supremo Tribunal Federal para que seja declarada inconstitucional a emenda, né? A primeira delas é a ADI, né, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4728, que foi proposta pelo Fórum Nacional de Defesa, de Proteção e Defesa Animal, e também a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI 5772, que foi proposta pelo Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal. Seria o nosso eu não sei na Argentina se corresponde à mesma figura do Procurador-Geral, que seria digamos, o órgão, o chefe máximo do Ministério Público, né? Sí, el jefe del Ministerio Público, el Procurador General, igual. Ok. Então, nós temos duas ações tramitando, né, na nossa Suprema Corte. Uma que foi proposta por uma ONG, por uma ONG, e outra pelo Procurador-Geral, né, da República. Ambas as ações têm como objeto questionar, como eu disse, essa emenda constitucional 96, que considerou não cruel práticas desportivas que utilizem animais desde que fossem consideradas manifestações culturais. Porque a mudança na Constituição, ela veio a facilitar não só a vaquejada, mas uma lista enorme de ações, de práticas contra animais, explorando os animais. E o que é interessante observar, o que também é algo assim preocupante, é que essa mudança na Constituição, né, considerando que seria a mudança na Constituição, ela acabou criando uma figura da crueldade, da não crueldade normativa, vamos dizer assim. Então, desde que conste na Constituição, desde que seja prevista que a prática ela é manifestação
de patrimônio cultural, ela, em tese, ela não seria cruel. É o que diz a nossa Constituição. E a Constituição também ela vai falar que é necessário os cuidados quanto ao bem-estar dos animais. E aí eu me questiono, como que uma prática não cruel, por que uma prática não cruel precisa atentar em relação ao bem-estar dos animais? Se é uma prática não cruel, sequer precisaria ter essa preocupação quanto ao bem-estar dos animais. Então, percebe-se muito bem que essa mudança ela acaba criando um flanco, uma fissura na nossa Constituição para permitir uma série de outras ações. Então, eu gostaria de trazer para vocês, por exemplo, nós temos um projeto de lei aqui no Brasil, que é o projeto de lei 318 de 2021, que pretende reconhecer, vou ler para vocês aqui, fica reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil a atividade de criação e reprodução de animais em razão de sua natureza intrínseca de preservação do desenvolvimento de espécies animais, e aí prossegue. Com base nessa mudança, eles querem incluir, inclusive, a criação e a reprodução de animais da pecuária como uma prática cultural e material. Então, é algo assim que inspira muita preocupação, porque nós já tínhamos no Supremo Tribunal Federal esse entendimento da vedação da crueldade, né, que foi os casos que eu mencionei para vocês, da farra do boi e das rinhas de galo. E em 2016 tivemos a vaquejada também considerada como crueldade intrínseca, né, mas por uma votação apertada de 6 votos a 5. Nossa configuração atual, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do próprio chefe do Ministério Público Federal, mudou. Então, por exemplo, o que me chama a atenção é que, em consulta a essas duas ações diretas de inconstitucionalidade que estão tramitando atualmente contra essa emenda, o Ministério Público Federal apresentou um parecer, uma manifestação, colocando-se contrário às ações, ou seja, favorável à emenda constitucional. Porque o atual chefe, no caso do Ministério Público Federal, ele está muito alinhado com as políticas atuais do Brasil. Então, houve uma mudança. O próprio Ministério Público Federal mudou o seu entendimento em relação aos membros anteriores, que eram contra a prática da vaquejada. E o atual chefe, ele entende que é possível, haveria, segundo ele, uma possibilidade de manter a vaquejada, porque não seria uma causa pétrea, ela não seria uma garantia individual, mas sim um direito difuso. E quanto a isso, há alguns autores aqui no Brasil que falam que o artigo 225 da nossa Constituição, ele é sim uma cláusula pétrea, é sim uma garantia que não pode ser mexida por reforma, porque uma cláusula pétrea só poderia ser modificada se houvesse uma nova Assembleia Constituinte. O poder reformador, o poder de criar emendas na Constituição, ela não poderia mexer nesse tipo de garantias, que são essas garantias individuais, a questão do voto direto, a separação dos poderes, são coisas que não são possíveis de mexer, né? E aí o Ministério Público Federal ele entende que o direito ao meio ambiente sadio ele não seria uma cláusula pétrea, não seria uma garantia. Em tese, ela poderia, segundo ele, poderia ser mexida, porque estritamente ela não está no artigo 60 da nossa Constituição, que estabelece um rol de 5 direitos, que seriam direitos, digamos, garantias, né? Que seriam pétreas, né? Então, assim, sem me alongar muito, eu sei que já passei bastante, mas eu gostaria de trazer para vocês, então, a título de uma conclusão rápida, assim, breve, e também deixar aberto ao debate, algumas conclusões, assim. A primeira delas, então, que a perpetuação da vaquejada, hoje em dia, se dá por elementos essencialmente culturais, não se dá por elementos essencialmente culturais, mas sim por uma prática extremamente econômica, predominante econômica, e que ela beneficia alguns setores da sociedade.
quando se fala em vaquejada, não se fala mais daquela prática remota do passado, em que os animais eles eram capturados não simplesmente para a prática esportiva, mas era inclusive para tratar os animais. Porque se nós pensarmos no Brasil muito antigo, uma região do Nordeste brasileiro, assim, em que as pessoas são muito pobres, em que sequer as casas haviam cercas, eram cercadas, eram espaços abertos, livres, os animais também viviam livres. E essas pessoas muito pobres, assim, população mais chamado desses vaqueiros, né, que lidavam com os animais, eles capturavam os animais muitas vezes para tratá-los das doenças, não simplesmente para prazer ou como um negócio, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que, naquela ação direta de inconstitucionalidade de 2016, que afastou a lei do Estado do Ceará, há laudos e documentos técnicos que demonstram as consequências dessas práticas contra os animais, né? Então, tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal, em 2016, reconheceu que haveria crueldade intrínseca, né? Uma crueldade que não cabe regulamentar, porque ela já e traz em seu bojo algo que é cruel em si mesmo, né? Um terceiro ponto, a título de conclusão, então, gostaria de fazer é que a Emenda Constitucional 96 de 2017, ela constitui uma flagrante violação de uma cláusula pétrea, né, que é o artigo 225 da Constituição Federal do Brasil, que estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um direito-dever de todos, e também, por outro lado, também esse mesmo artigo, ele veda práticas que submetam os animais à crueldade. Esse artigo 225, como eu falei, ele representa uma dimensão ecológica da dignidade humana. Existe uma dimensão ecológica e esse direito não é somente um direito, mas um dever também de proteção, né? E, por fim, o fato de que essa vulnerabilidade trazida pela Emenda Constitucional 96 de 2017, que incluiu um parágrafo 7º no nosso artigo 225, ele acaba sendo uma fissura muito perigosa para interesses escusos que possam beneficiar interesses particulares ou grandes corporações em detrimento dos animais. Espera-se, então, que o Supremo Tribunal Federal, quando julgar essas duas ações diretas de inconstitucionalidade, que pendem de julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, que eles mantenham o seu posicionamento anti-crueldade animal, né? Que já foi reconhecido lá nos casos da farra do boi e das rinhas de galo, né? Das peleias de galo, e que em 2016, o caso Vaquejada, quando foi julgado especificamente o caso do Ceará, do estado do Ceará. Então, espera-se que o Supremo Tribunal Federal volte a reafirmar, né, a sua jurisprudência animal, né, pró-animais, contra a crueldade animal. E, assim, esse é um caso que eu trouxe para debater com vocês, porque é um caso muito emblemático, talvez o caso mais importante atualmente, envolvendo os direitos animais no Brasil, e que a gente tem um risco de retrocesso caso essa nossa jurisprudência, né, venha a modificar, né, e se entenda, por exemplo, que a manifestação cultural seja mais importante que a crueldade, a vedação da crueldade. Então, agradeço muitíssimo a professora Elisa e todos os demais ouvintes e coloco-me totalmente à disposição para debates y dudas y porventura vengan a ter. Buenísimo. Bueno, Rafael, muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación. La verdad que esto vuelve a abrir el debate de la necesidad también de establecer principios que rijan el derecho animal, así como están los que rigen el derecho ambiental,
como por ejemplo esto que mencionabas del principio de no regresión. Y bueno, habrá que ver qué resuelve ahora el Superior Tribunal, si va en contra de sus dichos anteriormente o que realmente se trata de una práctica cruel, muy, muy espantosa realmente. Ojalá que se pueda avanzar con eso. Muchísimas gracias, muy interesante. No sé si, bueno, seguimos con el próximo expositor o vamos a las preguntas. Vamos con el doctor Gustavo de Vallis, entonces, directamente. Vamos a presentarlo. A ver. Bueno, lo veía por ahí hace un ratito y ahora se me perdió. Gustavo. Está ahí, lo que pasa es que está con desconocido. Estaba silenciado. Veía la carita, sí, está desconocido. Está con el nombre, con otro nombre, con nombre desconocido. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, vamos a presentarlo al doctor Gustavo Federico de Vallis. Él es abogado y mediador, doctor cum laude por la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Sistema Jurídico Romanístico, Unificación del Derecho y Derecho de la Integración, ex becario por concurso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, ex becario por concurso del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, ex profesor asociado de Derecho Romano en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, ex profesor titular de Derecho Romano en la Universidad de Congreso, Mendoza, Argentina, ex profesor adjunto de Introducción al Derecho de la Universidad de Congreso, Mendoza, Argentina. Es actualmente profesor de Derecho Romano en la Facultad de Derecho Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, investigador en áreas del Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, investigador del grupo ADS, Animales, Derecho y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador del ICALP, que es el International Center for Animal Law and Policy de la Universidad de Barcelona, director de tesis del Máster en Derecho Animal y Sociedad de la Universidad de Barcelona, corresponsable de la sección latinoamericana del Consejo de Redacción de la revista científica Derecho Animal, de la Universidad Autónoma de Barcelona, bueno, entre un montón de otras cosas, porque es un currículo muy extenso el del doctor, lo tuve que resumir, y él ya me había mandado uno resumido, así que, bueno, nada más darle la bienvenida, un gusto tenerlo al doctor Gustavo de Vallis con nosotros, y bueno, quedamos para escucharlo, doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa y Elisa, y quería agradecer ante todo a la Universidad de Buenos Aires, al Instituto Gioja, a la doctora González Silvano y a Elisa en particular. Muchas gracias y me da mucho gusto y me honra estar participando con ustedes en esta conferencia. Yo voy a tratar de ser breve en honor al tiempo que se me ha concedido. Media hora era, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí. Si no me equivoco, el título de mi exposición eran algo así como 4 casos paradigmáticos de la jurisprudencia argentina. Lo que primero que nada, quiero explicarles que yo estoy en esta locura del derecho animal porque vengo desde el derecho romano, o sea, no nací en esto propiamente en el derecho animal, sino que vengo desde el derecho romano como discípulo de la doctora Teresa Jiménez Candela, Marita Jiménez Candela, que me, digamos, de alguna manera me conminó a introducirme en el derecho animal y a poquito me fui metiendo y me ha encantado, pero mi fuente y mis bases son romanistas, por eso es que aquellos primeros trabajos que he tenido la oportunidad de hacer nacen en el derecho romano, pero siempre están muy vinculados de alguna manera como una fuente jurídica inmediata del derecho animal. Pero puntualmente lo que a mí me está interesando mucho últimamente
a raíz digamos, porque tomé conocimiento de esto del derecho animal allá por el año 2000, 2001, por allí, como una cosa así muy estrafalaria, si se me permite el término, que justamente la doctora Jiménez Candela estaba introduciéndose ella como amante de los animales, metiéndose en el tema, y de a poquito me fue comentando. Y entonces, de alguna manera, he visto toda esta génesis, ¿no?, del derecho animal desde la academia. O sea, por eso hago esta explicación previa, porque yo no vengo del animalismo, sino que vengo de la academia. Desde allí es donde yo he aprendido, me he metido en el derecho animal. Y he visto también, y vengo viendo con mucha alegría en ciertos aspectos, pero con una gran preocupación en la mayoría de los aspectos, y es que las legislaciones, y mucho más las latinoamericanas, y los poderes legislativos son, en el mejor de los casos, renuentes a trabajar sobre estos temas. A trabajar con seriedad y no con proyectos aislados, así que de vez en cuando aceptan alguna entidad animalista que los presenta, o académica que se los presenta, y bueno, de acuerdo a alguna u otra conveniencia, a veces son tratados, pero siempre así como solapadamente, como de alguna manera como muy así, muy por afuera, ¿verdad? Nunca con la profundidad que esto merece. Entonces, yo no voy a comentarles sobre estos trabajos que propongo, y pido disculpas por la autorreferencia, porque lo baso en un trabajo que está publicado justamente en la revista Derecho Animal de la Universidad Autónoma, y por eso no voy a hablar puntualmente sobre esto, porque está escrito ya, pero sí lo que quería comentarles era, desde la experiencia como, porque mis dos trabajos son o mejor dicho, mi vocación es esta, que es la universidad y la academia, pero vivo del Poder Judicial, trabajo en el Poder Judicial de Mendoza. No lo digo despectivamente, pero la verdad que mi corazoncito está puesto más en la universidad que en el Poder Judicial. Pero sí he tenido la oportunidad en el Poder Judicial, a través de todo este tiempo, de ver distintas sentencias, distintos fallos o distintas actuaciones de los distintos órganos jurisdiccionales que han funcionado de alguna manera, han introducido cambios, yo creo que esenciales, fundamentales en el derecho animal, desde un lugar atípico. Por eso me gusta hablar, y esto es lo que voy a tratar de explicar rápidamente en este tiempo que se me concede. Voy a tratar de explicar desde mi lugar, no solo mi experiencia, sino lo que vi, cómo funciona algo que es un término biológico, que sería un efector. Me ha gustado llamarle a esto, utilizar ese término biológico para referirme al órgano jurisdiccional a través de sus jueces o los distintos estamentos de la justicia como un efector, que es un término biológico en realidad. El efector no es otra cosa que es una célula o un órgano que reacciona a un estímulo nervioso y actúa como una respuesta a ese estímulo. Y me pareció interesante utilizar este término y llevarlo, y permítaseme el neologismo, tal vez no sea mío, seguramente, de hablar del efector judicial, porque es una persona, ha sido una persona, vamos a ver a través de estas distintas sentencias, una persona que dentro de un lugar que no es el lugar justamente más tradicional, o el lugar lógico, por así decirlo, para generar normativa de derecho animal, normativa de bienestar animal, pero que ha generado una disrupción, ha sido disruptivo justamente en esta lógica que se viene dando de
tenemos una necesidad, la planteamos al Poder Legislativo, el Poder Legislativo la resuelve y el Poder Ejecutivo la ejecuta. O sea, vemos, y me remito al principio de mi charla, yo al menos veo con mucho enfado, mucha pena, que pasan las gestiones, pasan los distintos partidos políticos y pasan las décadas, y los poderes legislativos son renuentes a trabajar sobre esto. O sea, no generan un cambio. Y veo que a través de esta disrupción de distintos órganos, como por ejemplo los jueces que vamos a citar, se han generado cambios inmediatos, rapidísimos, a través de lo que llamamos el derecho jurisprudencial, en definitiva. Entonces, quería comentarles esos 4 casos que están nombrados allí en ese trabajo académico, que son 4 animales, ¿no? Donde vemos a través del caso Arturo, del caso de Sandra, del oso Arturo, de aquí de Mendoza. Bueno, paradójicamente estos 4 casos, 3 son de Mendoza, pero es una casualidad, no es que yo lo cito porque sea de aquí, pero el caso Arturo, allá a principios del 2014, en el mismo año, a fines del 2014, el caso de la orangutana Sandra, del Zoológico de Buenos Aires. Luego tenemos el caso de Poli, que es un perrito que yo rápidamente les voy a hacer un análisis de cada uno, una semblanza de cada uno. Y por último, Poli fue en el 2015, y el último caso de la chimpancé Cecilia, acá también del Zoológico de Mendoza, en el 2016. Como previo a eso, y nuevamente disculpas por la autorreferencia, pero si bien ahora estoy en otra función en la Corte de Mendoza, trabajé durante 10 años como mediador en el Cuerpo de Mediadores de Mendoza, y me tocó una vez hacer una mediación en la cual se trabajó sobre había un problema serio en un matrimonio que se separaba, que tenían un hijo y un perro. Y el centro de la escena y de esa discusión, que duró 3 o 4 mediaciones, 3 o 4 audiencias, aquí en Mendoza la mediación en materia de familia, en materia de alimentos, régimen de comunicación y visitas y tenencia, es una instancia prejudicial obligatoria, ¿sí? Bueno, giró todo en torno al perro, o sea, estaba resuelto lo patrimonial, estaba resuelta la tenencia del niño, estaba resuelto el régimen de contacto, comunicación del niño con sus padres, pero lo que no se podía resolver era el tema del perro. Esencialmente, en un principio las partes hablaban del perro como una cosa, y esto se empezó a resolver a medida que tomaron conciencia de que la cosa, sí, más allá de la naturaleza jurídica que le da nuestro Código Civil, que de alguna manera venían un poco como dice al menos mi hija ahora, venían un poco chipeados con eso, alguien les había tirado el dato de que era una cosa, y así lo decía el Código Civil, pusieron en valor sobre la mesa que se referían a algo que sentía y por el cual tenían ellos un gran sentimiento. Bueno, muy rápidamente esto se resolvió, no porque el Código Civil tenga un apartado distinto para Mendoza y trate a ese animal, que era un perrito, lo trate como un ser, o lo tratara como un ser sintiente o un sujeto de derecho, como quieran llamarle, sino porque, que obviamente si hubiera ido por ese lado no se me hubiera permitido. Acá, ¿cómo se hace? Se llega a un acuerdo de mediación y eso se manda a un juzgado de familia, al juzgado competente, que luego homologa el acuerdo de mediación y ya tiene fuerza de ley a partir de ese momento. Entonces, ¿cómo se incluyó? Y bueno, se incluyó, sí, si bien como una cosa más, ni siquiera mencionándose como una cosa, se estableció un régimen que establecieron los padres de comunicación, contacto y visitas, que allí donde iba el niño, iba el perro. Más allá de las obligaciones alimentarias, de veterinaria, etcétera, etcétera, ¿en qué consiste, para mí, el elemento disruptivo que fue esta mediación, y que luego hubieron otras acá en Mendoza, pero, qué sé yo, me tocó en suerte tomar la primera, o sea, no fue una mera casualidad?
el elemento disruptivo fue que luego se homologa y el juez homologó esto, o sea, no tuvo ningún prurito en denegarlo, que perfectamente podría haberlo dicho, ni poner condiciones, ni haber pedido una revisión del acuerdo. Directamente se homologó. Con lo cual, a partir de ese momento tuvo fuerza de ley, y luego que aquí se va haciendo un seguimiento de acuerdo al caso, pero en este caso se hizo durante un par de años, durante 6 meses, cada 6 meses, funcionó perfectamente, o sea, no hubo ningún tipo de problema. Entonces, ahora sí, pasemos, esto lo digo como un primer caso que conozco de cerca, no puedo dar más datos porque guardo confidencialidad perpetua respecto de ello, ¿verdad? Pero pongámosle que el caso Pancho, si quieren, que era, si mal no recuerdo, así se llamaba el perrito. Pero nos vamos, esto fue, les cuento más o menos, allá por el 2010, por el 2010. Todavía estaba ahí como muy en ciernes el tema de la elaboración del Código Civil nuevo. Tuve la oportunidad inclusive de hablar acá con la doctora Kemalmacher de Carlucci para hacerle ciertas preguntas que yo tenía en duda respecto de esto. Y sé que si había, en ese momento habían instituciones, organizaciones animalistas que estaban estaban haciendo en el buen sentido de la palabra un buen lobby para incorporarlo, pero después sé también que en el Ejecutivo esto fue denegado, o sea, se modificó y en el Legislativo se modificó. Pero más allá de eso, 2010 les decía fue eso, pero por allá por el 2014 conocen ustedes el caso de Arturo, el caso de Arturo, el oso Arturo, que bueno, o sea, no voy a ponerme acá a comentarles la obviedad de que en Mendoza un oso Arturo, un oso polar es absolutamente exótico, ¿verdad? O sea, en un zoológico que a duras penas sostenía con lo que hacían lo mejor que podían, y me consta, hacían lo mejor que podían con el poco presupuesto que tenían, y dio la casualidad que en un verano pesado, como es aquí, en verano tenemos 40, 45 grados, un día se rompe el equipo de aire acondicionado, refrigeración del habitáculo donde estaba el oso polar, y el oso verdaderamente estaba prácticamente cercano al desmayo. Justo hay unos chicos que eran de una organización animalista que lo filman, lo suben en las redes, y esto en menos de 3 días. Miren, exactamente a los 10 días de eso, en Mendoza estaba lleno de prensa internacional, o sea, de la CNN, de los canales de televisión que ustedes se imaginen del mundo estaban acá. O sea, fue realmente algo de muchísima repercusión. Y esto, más allá de que en su momento se plantea una AFADA, que es una organización animalista argentina, plantea siguiendo el lineamiento de Brasil del caso Suiza, de allí del zoológico de Bahía, que procuró el doctor Herón Gordillo de Brasil, que pertenece al Ministerio Público de Brasil. Siguiendo un poco ese lineamiento, se utilizó una herramienta que obviamente no era para un animal, pero era lo más cercano que se podía utilizar. Se presentó un habeas corpus que fue denegado, o sea, pero más allá de eso, más allá de la resolución judicial de esto, tuvo tal repercusión que puso a esta sociedad mendocina, pero a la sociedad argentina en general, frente a esta contradicción. O sea, ¿qué hacemos? O sea, queremos tener un oso polar y lo tenemos en Mendoza que hacen 45 grados. O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Puso en evidencia el gran tema que era continuar o no con el zoológico. Y dicho esto, a partir del caso Arturo, o sea, no pasaron muchos años hasta que el zoológico se cerró. El zoológico de Mendoza hoy se ha transformado en un ecoparque que, bueno, eso merece una charla aparte, una conversación aparte, porque, bueno, no resultó ser lo que en la teoría se pretendía,
y hoy los animales que están allí están tal vez peor que antes cuando había público que iba a ver esos animales. Y justamente como había público que los veía, había un mayor control sobre lo que podía pasar o no con los animales. Pero dejo eso al margen. La idea era que vieran ustedes que este fue el primer caso en Argentina donde se presenta un habeas corpus, ¿sí? Justamente en el caso Arturo. ¿Cómo terminó? Que bueno, se hizo el director del zoológico convocó a una junta de veterinarios de zoológicos de Latinoamérica y vinieron justamente también de Canadá, que era el santuario donde se lo pretendía llevar, y coincidieron en que era un animal que no iba a superar el traslado, o sea, era un animal que había nacido en cautiverio, llevaba, creo que no me recuerdo si 25 años por ahí encerrado, y no iba a resistir el traslado al Canadá. Con lo cual se lo dejó aquí y falleció un par de años, 2, 3 años después de, no recuerdo de qué, pero bueno, fue muerte natural. Ahora, puntualmente entonces quiero poner esto como un caso, el primero de los casos paradigmáticos que estaba planteando. El segundo de ellos es el caso de Sandra. Están todos los especialistas de Sandra, allí la doctora González Silvano también. No voy a hablar yo del caso Sandra, pero sí me interesa que veamos esto que se presenta, esta figura. Todos sabemos que, bueno, que lamentablemente no fue fundamentada esa resolución de Sandra, pero sí aparece acá un concepto muy interesante que después fue utilizándose, y justamente ¿por quién? Lo fueron utilizando otros magistrados, lo fue utilizando otros efectores del Poder Judicial, que era esta figura, esta interpretación jurídica, dinámica y no estática, por la cual Sandra deja de ser un objeto y pasa a ser un sujeto, pongámosle, pero todavía no estaba definido como tal. Pero esto nos permite a través, por supuesto que el trabajo que llevó el caso Sandra fue infinitamente mayor que lo que sucedió en Mendoza, que se denegó automáticamente el habeas corpus, o los otros dos casos que voy a nombrar a continuación. Aquí hubo un trabajo que duró muchísimo tiempo y fue absolutamente resistido por aquellos que, sobre todo por el zoológico, por el gobierno de Buenos Aires. Pero creo, y me parece muy interesante, esta figura que aparece acá, que nos permite, deja abierta una puerta por la cual después se han colado otros efectores y han sacado otras sentencias superadoras para otros casos. Esto estamos hablando que fue a fines del 2014. En el 2015, y esto tengo la oportunidad de contarlo porque me tocó, de alguna manera, hacer como un trabajo medio más de investigación periodística que jurídica, porque han visto que esto de dedicarse al derecho animal genera en nuestras amistades, en los círculos de conocidos, como que uno es el loco de los animales, ¿no? Entonces, así como uno lo tratan como tal, algún amigo mío, un día, también funcionario de la justicia, me dijo, mirá, justamente cuando sale el caso de Cecilia en el 2016, que ya voy a ir a él, en el cual se declara judicialmente, en este caso a la chimpancé Cecilia del Zoológico de Mendoza, como un sujeto de derecho no humano. A raíz de esto, tenía la oportunidad de hacer una nota a la doctora Mauricio, que es la jueza que falta en ese caso, y otro amigo también del Poder Judicial me dice, Gustavo, mirá que vos sabés que este no es el primer caso. Hay uno del 2015, o sea, un año antes, que es un perrito que le llaman Poli, y que resolvió esto ya, pero un año antes. O sea, es más, resolvió ese juez que ese perrito era una persona no humana.
Entonces empiezo a escarbar un poco, no había nada, no había antecedentes, no vi nada, o sea, ni siquiera estaba publicado en ninguna revista, y resulta que, bueno, doy con que en un juzgado de justicia correccional de Mendoza, en un juzgado de un pueblo más o menos cercano a Mendoza, unos 50 kilómetros, había un juez que, miren, aquí decimos que el juez para foguearse tendría que empezar por ese tipo de juzgados, porque son los que tienen todo, todo, hacen de alguna manera el trabajo del juez del Martín Fierro, ¿no? O sea, todo les llega a ellos. Y tienen muy pocos recursos, tienen muchísimo trabajo, poco personal, y sin embargo, este juez, el doctor Darío Daldoso, funcionó, trabajó con mucha presteza, con mucha vocación, no siendo precisamente un animalista, o sea, simplemente se comportó como un buen juez y trabajó, analizó su caso y lo llevó a fondo y pudo llegar a esta conclusión de que el animal, en ese caso el perrito, era una persona no humana. Como sé que no es muy conocido este caso, me permito acá, abrir un paréntesis para explicar un poquito de qué se trata. Este es un caso de un perro, ustedes saben, en Mendoza, y generalmente en los climas andinos tenemos la costumbre, cada vez menos, pero de dormir la siesta. Eso es como es parte de la cultura de Mendoza, ¿no? En verano, sobre todo, que hace mucho calor. Acá había un vecino de este lugar que se llama Palmira, que es un pueblo que está al este de Mendoza, a unos 60 kilómetros, que estaba durmiendo la siesta y lo despierta un perro que ladraba, era un perro callejero. No tiene mejor idea este señor que salir, lo agarra al perro, lo sujeta con una soga a su camioneta y lo lleva a toda velocidad por el pueblo, ¿sí? En ese recorrido alcanzan a verlo un par de personas que estaban en la parada de un colectivo, lo empiezan a correr porque para un poquito más adelante en un semáforo, no sé qué, lo empiezan a correr, mientras tanto llaman a la policía, viene la policía, el hombre lo desata al perro, lo deja tirado, el perro estaba, imagínense, o sea, me parece hasta morboso contarles en la situación en la que estaba. Los policías lo llevan inmediatamente a una veterinaria y en la veterinaria estuvo 10 días en terapia intensiva aguda, o sea, muy complicado, hasta que el perrito se salvó, se salvó y lo adoptan los policías de esa comisaría. Que inclusive entre los policías habían hecho hicieron una colecta para poder pagar todos los remedios, todo, el veterinario no cobró nada, pero había que pagar cosas que las pagaron los policías. Por eso el perrito le pusieron Poli. Y es un perrito que hasta el año pasado pasé por allí y estaba ahí el perrito ahí de la comisaría. Una comisaría del pueblo y el perrito es un personaje más allí de ese lugar. El tema es que este juez, digamos, entre tantas cosas que tiene, y bueno, podría haber dejado esto como última prioridad para resolverlo, porque total, o sea, era un animal sin dueño, un animal callejero. Tenemos infinidad de excusas para no resolver casos como este. Sin embargo, este juez, con mucha... trabajó muy bien este caso, lo trabajó muy bien y llegó a esta conclusión y condenó al victimario, lo condenó a 1 año de prisión en suspenso, con la obligación de de contribuir a la alimentación de una organización animalista de ese lugar durante creo que 2 o 3 años. Lo más interesante fue que esto genera, y sobre todo la cercanía del juez para con la gente, y el hablar en persona con el imputado,
generó que pasado un tiempo viniera el victimario a pedirle disculpas, al hacer un mea culpa, disculparse frente al juez. Y hoy por hoy es uno de los impulsores de esta organización animalista. No solo es un colaborador permanente, sino que es un activo representante de esa asociación. O sea, fíjense lo virtuoso de este círculo, a partir de algo terrible, ¿sí? Pero fíjense lo virtuoso, fíjense lo que sucedió, fíjense la disrupción de este, y utilizo el término biológico, efector de la justicia, cómo genera un cambio. Y llamo la atención respecto de esto porque este fue el primer caso, prior in tempore, prior in iure, este fue el primer caso en el cual se determina al animal como una persona no humana. Un año después viene el caso de Cecilia, que ustedes lo deben conocer, que también, otro habeas corpus también de AFADA, este fue favorable. La doctora Mauricio también con muchísimo trabajo. No se conocían este caso, no tenía el precedente de este caso del perrito Poli. Me consta también, esto fue un trabajo muy importante de la doctora Mauricio, de aquí ya de un juzgado también correccional, pero de aquí de Mendoza, donde se declara a la chimpancé Cecilia como un sujeto de derecho no humano, y a partir de ese momento se fija un plazo para que sea trasladada a un santuario de Brasil. Fue trasladada con todo lo que eso implica, y en Brasil ya lo último que supe hacia fines del año pasado, ya estaba totalmente integrada, luego de un proceso de adaptación, ya estaba integrada, o sea, Cecilia era uno más en ese santuario. ¿Por qué les cuento estos casos? Porque me parece que son casos justamente donde una persona que no es académica, ni tampoco en general estos jueces no provienen del animalismo, más allá de que tengan mascotas, más allá de que quieran o no a los animales, han generado cambios sustanciales justamente a través de sus sentencias. Cambios que para poder llevarse a cabo a través del órgano natural, que sería el Poder Legislativo, todavía seguimos esperando. O sea, no hay ningún tipo de cambio. Los lobbies son impresionantes, y está claro que los lobbies son mucho más fuertes los lobbies de los laboratorios, de las industrias cosméticas, que son muchísimo más fuertes, muchísimo más importantes que aquello de las entidades animalistas. Entonces, espero que algún día tengamos algún cambio legislativo, que tengamos normas, porque todavía seguimos nosotros siendo conocidos en el mundo como que somos pioneros por la famosa ley sobre los animales, etcétera, etcétera, de 1800 y tanto, pero nos quedamos, o sea, no hemos tenido una evolución que en la práctica, o sea, por eso quiero decir esto, en la práctica, que en la praxis llegue con tal rapidez como ha ocurrido con esta sentencia. O sea, y ya con esto voy terminando, creo, a modo de conclusión, y es lo que propongo, es que enfoquemos más allá del trabajo académico, que de hecho estamos hablando en un ámbito académico, en la mayoría creo que somos partícipes de la academia, sea como alumnos, sea como profesores, sea como investigadores, o como simples interesados, o como partícipes de entidades animalistas, pero creo que nuestros esfuerzos deberían estar puestos también, y con mucho ahínco, el esfuerzo de la academia, en capacitar a esos efectores del Poder Judicial, a esos efectores del Ministerio Público, para que tengan una mínima capacidad de reacción, para que tengan algún elemento más, para que conozcan este tipo de sentencias, y para que de alguna manera, para que se vayan plegando a este tren, ¿sí?,
a este tren nuevo que de a poquito va tomando como fuerza y que nos va llevando hacia el lugar que queremos. Entonces, capacitar a los efectores de justicia en el derecho animal, entiendo, me parece, lo veo plasmado en estos casos y, insisto, nuevamente, perdón por la autorreferencia, les comenté el caso de mediación de aquí de Mendoza, me parece como un medio muy rápido, muy eficaz para cambiar o para crear jurisprudencia frente a la lentitud, frente a los intereses del cambio legislativo. O sea, es mucho más fácil a partir, está clarísimo que todas estas sentencias son individuales, ¿sí? No tienen una incidencia colectiva, está claro esto, no entro en esa discusión. Pero así también, con esa claridad, sabemos también que muchas veces el juez, en su decisión jurídica, está tomando una decisión política y está obligando, está dejando un antecedente para que otros jueces, aún, y permítaseme esta expresión tan coloquial, pero aún con aquellos que no son del palo, tomen una decisión favorable a los animales porque es lo políticamente correcto, es lo que se está dando en este momento. Entonces, me parece muy interesante profundizar un poco sobre eso, poder capacitar y poder a través de pequeños cursos, a través de que se conozcan estos trabajos, a través de que sepan, de que escribamos en las revistas, de que sepan los jueces, de que tienen estas herramientas, de que ya hay otros locos que han fallado de esa manera y que se puede hacer. No quiero abusarme con el tiempo, quería cerrarlo con esto, quiero agradecerles por esta invitación que me honra y pongo a disposición de ustedes, les paso luego a Elisa mi correo y estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten, lo mismo que para cualquier tipo de publicación o cualquier contacto, en este caso con la revista Derecho Animal de la Universidad Autónoma. Agradezco nuevamente, muchas gracias y ha sido un gusto participar. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que buenísima tu exposición y coincido plenamente con lo que decís. Justamente lo que decís fue lo que motivó a que hiciéramos este ciclo de charlas de jurisprudencia, porque notamos que viene por ese lado el cambio, ¿no? Son las decisiones judiciales las que están avanzando muchísimo y la legislación se está quedando. Entonces, por eso también era la idea de comentar y conocer decisiones judiciales de Latinoamérica, cómo están otros países y cómo va avanzando por ese lado también, y que, bueno, no deja de ser una fuente del derecho, la jurisprudencia, ¿no? Así que buenísimo, me encantó tu conclusión. Bueno, quedamos para las preguntas. A ver, voy a abrir el chat. Para los expositores, ¿hay alguna pregunta? Yo levanté la mano. Ah, bueno. No, yo, sí, bueno, porque uno esté en casa no significa que no tenga que levantar la mano, che. Muy bien. ¿No? Primero que todo, agradezco realmente muchísimo a ambos expositores. Creo que han sido, ¿qué decir? Doctor Speck, muchísimas gracias desde la materia de Derecho Animal, desde el seminario que por supuesto está la doctora Elisa Rosa manejando, y desde la Universidad de Buenos Aires, muchísimas gracias por su aporte. Y ahí voy a una pregunta para usted. Y Gustavo, ¿qué decirte a vos? Con vos ya venimos como trabajando en esto, ¿no? Y todavía nos queda un trabajo más, porque ya Marita me dijo, tenemos que hacer, y yo le iba a decir, yo no, para eso están los que saben. Pedíselo a Gustavo, no a mí. Doctor Speck, una pregunta que hago, aparte de lo que usted plantea sobre el conflicto que tienen las vaquejadas, ¿no? A mí
me da cierta similitud a las novilladas nuestras. Si bien no es tanta cantidad de jinetes, en el enlazado y en todo lo demás veo cierta, bueno, y en el tema del maltrato, ¿no? Obviamente veo bastante similitud, por ahí un poco más duras las vaquejadas que las novilladas, por más que ambas son realmente despreciables. ¿Usted cómo ve? Porque no solamente son el tema de cómo viene la jurisprudencia, sino cómo viene la población. Porque si esto no se comienza con una concientización de que esto está mal, es complicado después, por más que uno le ponga una ley, que entiendan que está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo usted ve allá en Santa Catarina y en Río Grande do Sul, que es justamente la zona que esto es más, la concientización de la gente con respecto a este tipo de prácticas tortuosas para los animales y aberrantes para cualquiera, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Fico muy feliz. Pensando em la pergunta que me fizeste, se em Brasil as vaquejadas são antes da pandemia, né? Em uma reportagem local, nós pude verificar que aconteciam em média 600 apresentações por ano em grandes estádios e assim, atualmente nós vemos no Brasil uma percepção minha, uma certa revivalismo para algumas práticas que até então considerávamos já superadas, assim. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por exemplo, né, era o único estado do Brasil que se permitia caça. E havia uma lei local que permitia a caça, né, de animais silvestres. Atualmente, houve uma decisão que afastou a possibilidade de caça esportiva para permitir apenas a caça de controle. Por exemplo, de animais como temos aqui o caso do java-porco, do javali, que se proliferou demais na região do Rio Grande do Sul. Mas atualmente vemos assim uma movimentação para projetos de lei a favor da caça e também práticas retrocessos mesmo, assim. E em termos de conscientização, né, da população, eu vejo que é muito mais assim um trabalho que nós fazemos de minorias, pequenas minorias em prol da conscientização da causa animal, pois numa perspectiva macro há muito a avançar, muito a avançar. E assim, eu vejo uma importância muito grande na academia, o esforço de unirmos a academia com a sociedade civil para criarmos esses espaços como este que estamos agora, né, para expandir a conscientização em prol da defesa animal, né? Não sei como está a situação na Argentina atualmente. No Brasil, nós vemos um retrocesso. No, Argentina tiene, en eso yo tengo que decir que avanza, porque hay muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los animales, bien, mal, pero hay bastantes. Y en el tema académico, Argentina está cada vez teniendo más espacios, o sea, desde que tiene materias en universidades nacionales, como es la UBA. Usted imagínese que en la UBA nace Derecho Animal, la materia se llama así, Derecho Animal en grado, en la Facultad de Derecho. En el 2014 comienza a funcionar en el 2015, pero ya en el 2016 aparece Ética Animal.
y después a los animales como sujetos expuestos, sujetos de derecho, creo. Después, en el 2019 ya salió vulnerabilidad y consumidor, los animales como sujetos expuestos en las relaciones de consumo. Es decir, dentro estoy hablando nada más que de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos la Universidad de Córdoba, que tiene una materia también optativa, que es, no se llama Derecho Animal, pero sí trata sobre la legislación animal, que es un poquito más antigua que Derecho Animal en la UBA, con otra impronta, ¿no? También está, igual está siempre a favor de los animales, ¿no? Pero tiene otra impronta. Y en el sur, en la Universidad Nacional del Sur, que es otra universidad nacional, que es la de Bahía Blanca, también está Derecho Animal como materia. Es decir, que en grado nosotros abarcamos varias, y en posgrado ya estaba desde el 2019 la Universidad de Palermo, que solo tuvo una actualización, es una privada. La Universidad, la UAI Interamericana Argentina, creo que es así. Bueno, bien no sé el nombre de la UAI, que tiene una diplomatura desde el 2019 hasta hoy, y sigue teniéndola. Muy interesante, y este año la primera que sale desde la Universidad del Museo Social, que bueno, muchos de los que están acá conforman ese plantel docente, y bueno, Marita Candela, y bueno, Oscar Horta, eh, Katia Farías, o sea, vienen a Brenda Yesenia Olave de México, o sea, vienen a dar clases a la misma con una visión iberoamericana bastante interesante, ¿no? Esta ya está ahí, y yo le diría que espere otra. Por ahí todos lo estamos llamando, tenemos 2 nuevos para poder llamar. Yo le digo que no sería raro que en poco tiempo estemos llamando, la doctora lo esté llamando y le esté diciendo, y Gustavo, prepárate también, porque cuando yo digo que se viene algo, se viene. Ustedes me conocen, los que me conocen saben que yo no tengo por característica eso de amenazar. Yo les cuento lo que va a pasar. Y se viene otra más, pero por supuesto con otra impronta y otras características, porque lo bueno de que haya varias diplomaturas es que todas tengan su propia impronta, y que hay temas que son conexos, se van a tocar, pero que no nos choquemos entre nosotros, cuestión que la gente puede optar por todas, ¿no? Y eso es lo que yo veo positivo, ¿no? Y creo que a eso tenemos que apuntar, ¿no? Entonces, no a competir, sino a complementarnos. Así es. Y bueno, así que, doctor, yo le diría que no sé, que empiece a practicar más el castellano, no porque no se le entienda en portugués, sino porque para que a usted le sea más fácil, y espere pronto por ahí un llamado. Y Gustavo, yo te diría lo mismo, porque no quiero decir nada, no es que esté comentando nada, pero se viene otra más, en otra universidad distinta. Así que sepan que se va a venir, ¿no? Gracias. Así que bueno, y esperamos que vengan, o sea, que la invitación la acepten, porque uno los convita, el convite existe, pero del otro lado tienen que decir que sí, porque si no es como proponer matrimonio y que te dejen con el anillo ahí parado, ¿viste? Vos arrodillado pidiéndole matrimonio, y otro te mira y te dice, ¡ay, qué sorpresa! No, la idea es que sí. Y Gustavo, mi tema iba al caso Poli. Especialmente lo que a mí me llama siempre la atención cuando leí todo lo que pude leer sobre el caso Poli, y reconozco que no es que te autorreferencies, sino que sos el que conseguiste el material, porque nadie lo iba a ir a buscar a 50 kilómetros de Mendoza ese material, ¿no? Si no te parecen lo más novedoso del fallo Poli, es una pregunta que hago, y por lo menos es lo que a mí me pasa, es que no es un homínido. Claro, Poli claro. no es un cánido, es un perro.
y sobre todo la particularidad que tiene, y es que no, primero que no estaba institucionalizado, por así decirlo, no estaba en un zoológico, que son lugares de altísima visibilidad. Por eso hacía referencia a esto de que, bueno, lamentablemente aquí, hasta ahora, lo que fue este concepto de ecoparque no ha funcionado. O sea, esto fue un caso aislado de como tantos ocurren todos los días y que a veces nos enteramos por cosas gravísimas, como hubo acá también en Mendoza, tiempo después, un perrito que lo prendieron fuego. O sea, estas cosas perversas ocurren todos los días en todos lados. Pero es cierto, esto, digamos, se prestó atención o llama la atención en este caso porque, como vos decís, no es un homínido, no está en un zoológico, no interviene acá una organización de ningún tipo que presente ningún tipo de recurso en pos de ese perrito. Esto fue algo que hizo de oficio, en este caso, el juez. Está bien, a ver, perdón, hubo digamos, cuando se enteran de esto, pero que ya estaba interviniendo la justicia, hay una organización animalista que se presenta, pero se presenta para darle impulso a esto, se constituye como querellante para darle impulso, pero en realidad esto ya estaba funcionando. O sea, hay muchas cosas que son novedosas en este caso. Y tal vez lo más novedoso es que nunca fue una novedad. O sea, porque no llegó a las revistas jurídicas, porque no tuvo, paradójicamente, esto ha sido publicado en Barcelona y es conocido en muchísimos lugares del mundo, y hoy en día acá todavía no está publicado en una revista de acá. O sea, ¿por qué? Porque ya perdió la gracia de que no es el primer caso, más allá de que sí lo es. Pero bueno, no importa. Lo importante es que funcionó como un elemento, insisto con esta palabra, disruptivo. Y hoy estamos hablando de este caso. Totalmente. Bueno, si hay más preguntas, no sé, yo no sé por qué no veo si alguien tiene levantada la mano, así que me avisan. Bueno, todos los felicitan por sus exposiciones, a ambos, Gracias. a los dos. Gracias. Gracias por intervenir e involucrarse. Ojalá algún día pueda ser como ustedes, dice acá Pilu. Bueno, no sé si alguien, Vicky, vos ayudame, porque yo no sé, no veo las manos levantadas. No, estoy viendo acá colegas que sí, justamente estaban nombrando las universidades que yo nombré. Yo trato de no olvidarme ninguna de las universidades porque casi todos son colegas en las cuales he trabajado con ellos, y es más, en todas he dado clases, salvo en Córdoba, que es mi terruño, pues yo soy de allá, salvo en Córdoba, en todas las demás he dado clases, así que jamás... yo di una clase en Córdoba al principio, cuando recién se creó la materia, 2013 creo. Viste que nadie es profeta en su tierra. Claro, acá están hablando de la tradición de las vaquejadas. Aquí hay mucha cultura de la carne, la parrilla, de los rodeos. A ver, yo acá los proteccionistas como perros, gatos, no son los mismos que los animales que son usados en las vaquejadas. Sí, yo entiendo, Mónica Lara hace una pregunta que es para ustedes, que es que hay mucho proteccionismo de perro y gato y que no hay tanto proteccionismo de animales mal llamados para la producción o llamados de granja, ¿no? No hay gran cantidad de ONGs o organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a ellos.
¿cómo lo ven ustedes cada uno en sus miradas, tanto en Argentina como en Brasil? ¿No? O sea, ellos lo que dicen es que no hay tanta campaña contra las vaquejadas o los rodeos por la cultura de la carne en nuestros países. Igual Brasil no tiene tanta cultura de la carne como nosotros, sí en Río Grande do Sul, pero no es tanta como la nuestra. Es más de los pescados. Rio Grande do Sul há mais predominância do consumo de carne. Sim. Porém, em Brasília, de um modo geral, o consumo também é grande. Há uma questão também que envolve a pecuária, que é o desmatamento. A deflorestação da Amazônia, por exemplo, tem total ligação com a produção de carne, né? E realmente eu concordo com a colega, né, no sentido de que, de fato, há um protecionismo maior quando se trata de animais como perros e gatos. Uma professora daqui do Brasil brinca que isso se explica a partir da natureza fofinha de los animales. São alguns animais que são muito... que encantam, né, pela proximidade, pela domesticação, mas realmente os grandes animais, os que mais sofrem, são os animais da produção, considerados animais de produção, né? Estes são os mais afetados. Não sei qual a opinião do professor Gustavo, doutor Gustavo. Gustavo, ¿tuyo? Bueno, sí, yo la verdad que en esto los escucho con mucha atención, sobre todo a mi colega de Brasil, porque no tengo experiencia en lo particular. Y Mendoza es una provincia exportadora de ganado, o sea, aquí no hay ganado autóctono para consumo, o sea, hay una pequeña producción ganadera en el sur de Mendoza, en la zona de General Alvear, pero no tiene, no está ni siquiera industrializada, o sea, es porque es una carne de muy baja calidad, porque no hay buenas pasturas, entonces la verdad que escucho con atención la experiencia de ustedes, pero no puedo aportar sobre el particular. También es cierto que Mendoza tiene una gran defensa con respecto a todo lo que es el agua, el ambiente, tiene una cultura, digamos, de una sociedad que sí la tiene. Y yo le diría a quien hizo la pregunta, que no, la perdí, digo, quien hace ese comentario, sí, acá está, a Monique, que yo no creo que tenga tanto que ver con la carne y la parrilla de los rodeos, si bien da para eso. Yo creo que eso se llama especismo, y que el especismo también hay que entenderlo, que hay gente que es protectora y es especista, porque considera que la vaca vale menos que el perro, y que el especismo no es solamente para los perros y los gatos, el especismo es para todas las especies. Es decir, desde una serpiente, que como yo siempre digo, no me causa ninguna simpatía, hasta una vaca pasando por un perro y un gato, ¿no? Entonces, el problema mayor que creo que tenemos todos, y me parece que en Brasil también existe, creo que en Mendoza también existe, es el especismo. El problema es la discriminación por especie. Yo creo que tenemos que dejar de plantear, es mi opinión, y les pregunto a ustedes, a vos, Lisa, a Gustavo y a quien otro que quiera aportar, también a usted, digo, porque yo veo que todo el mundo trata de hablar de veganismo, de veggie, y yo lo que digo es, hablemos de especismo, porque el veganismo es una consecuencia del especismo. Hablemos de especismo, hablemos de la verdadera discriminación, porque hay gente que son protectores de caballos,
y yo los veo trabajar, y la verdad hacen un trabajo fabuloso, pero van y se comen el asado, y en el asado está la vaca. Ojalá hicieran un asado de seitán, o sea, me encantaría, ¿no? Y yo creo que el tema pasa por el especismo, no pasa por otro lado. Creo que es no sé, por ahí yo soy la equivocada, yo admito que puedo ser la equivocada, pero me parece que el día que empecemos a dejar de diferenciar por especie y entender que la vaca vale lo mismo que un humano, que una ternerita, vale lo mismo que un bebé humano, y que poner en la parrilla uno es lo mismo que poner en la parrilla otro, y que esas imágenes no nos horroricen, sino que nos horroricen ambas imágenes, ese día es cuando vamos a tener una sociedad no especista, que siempre va a haber algún especista. Es como pedir que se acabe el racismo, siempre hay racismo. Pero hay Bueno, que... sí, tal cual. Tenemos que trabajar para que eso no suceda desde el derecho en el que trabajamos dentro del campo del deber ser, ¿no? Lo que tendría que ser. Y un poco esto que decís, Vicky, me recuerda que con respecto, bueno, lo relaciono también con lo que decía Gustavo. En algunos de estas sentencias tan conocidas a nivel mundial y que han sentado precedentes tan importantes como Sandra y Cecilia, bueno, parte de los fundamentos más importantes era justamente el parecido, bueno, la identidad genética que tenían con el ser humano. Entonces también hay algunos autores que sostienen que ahí hay un especismo de segundo grado, porque, Obvio. bueno, tenemos que corresponde su protección y su declaración como sujeto de derecho en tanto y en cuanto hay una enorme identidad genética con el ser humano, y bueno, seguimos siendo el centro. Gustavo hace un análisis muy bueno, excelente, que si yo lo hubiese leído antes, lo hubiese puesto en mi tesis como referencia, y no lo puse por eso, que él habla justamente de los artículos 41 y 42, o 51 y 52, del Código Civil, en el cual, dado a la deconstrucción que trae el fallo Sandra, todos los grandes simios dejan ya por sí mismos de ser una especie particular y pasan directamente a ser personas no humanas, por lo tanto, dentro del Código Civil, per se. Claro. Más o menos creo que es así, ¿no? Vos lo escribiste, así que vos lo podés decir mejor que yo. Que nos explique. ¿No? Sí, está bien. Lo has interpretado muy bien. Claro, es un cambio en ese silogismo, ¿no? Que nos que veníamos repitiendo como loros mecánicamente, y de repente, bueno, a ver, siempre partiendo de la base, yo tengo siempre acá Elisa hablaba del deber ser, y yo en la práctica de la profesión y sobre todo en la práctica tribunalicia, estoy permanentemente, como harán todos ustedes, debatiéndome entre ese ser y el deber ser, ¿no? Y por eso me inclino ya, no sé si es por una evolución o por madurez o por lo que sea, a esto, a la practicidad. Entonces, está claro, vuelvo a lo mismo, obviamente que todas estas sentencias no tienen incidencia colectiva hasta ahora, o sea, solamente han repercutido en el caso puntual, individual, Sandra, Cecilia, Poli, Arturo, si hubiese sido el caso. Pero miren todo lo que ha generado esto, o sea, miren el cambio que ha generado. Entonces, por eso yo insisto en que estos cambios tenemos que hacerlos conocer, porque si no, vamos a seguir teniendo jueces que van a seguir fallando como siempre y de acuerdo a derecho, porque nadie está juzgando que estén haciendo mal su trabajo. Pero cuando tienen herramientas que les permiten ver un poquito más allá y ven que esas herramientas en este contexto cultural en el que estamos viviendo cada vez son más, perdón por este término que no es jurídico, pero cada vez son más políticamente correctas, bueno, a ver, ¿qué nos importa si ese juez está convencido o no, si es animalista, si es especista, si come un asado o no, si en la medida en que lo que está fallando está beneficiando a los animales?
digamos, me parece que es muy práctico, por ahí peco, y perdón por esto, por un exceso de practicidad, pero porque si no vemos que toda una elucubración teórica pasan años y años y años y años, y yo no veo ningún cambio en esto, no veo ningún cambio. Los cambios los veo desde estos efectores, los veo desde reuniones como estas, lo que de aquí podamos salir a comentar a nuestros colegas, eso me parece muy importante. ¿No? Está claro, sin soslayar el trabajo legislativo, el trabajo teórico que pueda llegar a buen fin en una aplicación normativa. ¿Sí? Sí, pero sabemos que el trabajo legislativo tiene mucho, mucho que ver con lo que saque la jurisprudencia. El matrimonio, el divorcio vincular, primero vino el fallo y después vino la ley. O sea, el matrimonio igualitario, y así podemos empezar a nombrar un montón de fallos primeros, y después vino la legislación, y por ahí la legislación se tardó 5, 6, 7 años en venir. ¿No? Sí, y los cambios sociales que por ahí generan este tipo de sentencias, o el avance social, me parece que viene por ahí, después se traduce en cambios legislativos también. Es la necesidad de la sociedad, lo que pide, lo que todos queremos, o por lo menos, bueno, una parte, lo que parece justo en ese momento. Concordo, penso que o debate, debate e reflexão são fundamentais, né, para que uma lei possa até amadurecer e a sociedade crescer, né. Aquela ideia de que uma mudança de cima para baixo, eu não vejo como possível. É necessário amadurecer, né, a sociedade a partir da informação, né, do esclarecimento. Eu fico pensando que na questão do especismo, Peter Singer, ele afirma que o especismo é uma atitude onipresente e generalizada, né? Então, o especismo ele está na base da sociedade, né? Nossa sociedade toda ela foi construída a partir da exploração animal, né? E só que nunca estivemos num momento tão bom, penso eu, para debater esses assuntos e avançarmos, né? Quando eu falo em especismo, eu gosto muito de associar o especismo com outro conceito chamado de violência estrutural. A violência estrutural é uma violência que ela não é uma violência difusa, não é que ela está presente no tecido social e que muitas vezes ela é aceita pelas pessoas de uma maneira como se aquela violência fosse algo natural, né? Como se fosse algo aceito como uma regra, as regras do jogo que estão expostas e que nós não questionamos. Então, a violência estrutural, essa violência aceita, consentida, ela, no momento em que nós debatemos e trazemos a lucidez, né, do que existe por trás do especismo, é uma maneira de nós desarmarmos essa mentalidade, né, que se apoia a partir da exploração, né? E eu vejo, pensando no que a Elisa falou sobre até quando nós falamos em habeas corpus para grandes primatas, ainda assim há uma tendência antropocêntrica, penso eu. Nós utilizamos um remédio claro, jurídico, né? Mas ainda assim é importante, porque é uma maneira de nós tentarmos mudar a estrutura jurídica a partir dos instrumentos que nós temos, né? É o que Stephen Wise vem fazendo nos Estados Unidos, né? Contudo, o Stephen Wise ainda não conseguiu êxito nos habeas corpus que ele propôs, né? E eu gostaria, então, até de fazer uma pergunta para o que vocês acham. Por que na América Latina nós já tivemos avanços, como, por exemplo, né, orangotango Sandra, Sicília, né, chimpanzé suíça no Brasil? O que vocês veem de diferente entre a América Latina
por que nós temos avanços aqui em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, que não conseguem avançar? El sistema legal, creo, Rafael, es lo que más nos Diferente. diferencia. Pero aparte, en el caso de Sandra, Sandra sale por un amparo, no por un habeas corpus. El habeas corpus la declara sujeto de derecho porque los jueces tuvieron ganas de declararla, porque el habeas corpus es como vos decís, bien antropocéntrico, es liberen a la persona que está injustamente encarcelada y que no hay motivos para tenerla encarcelada, ¿no? Ese es un habeas corpus. No es otra cosa. Podemos hablar del preventivo, etcétera, etcétera, pero no es otra cosa. Y en el caso de Cecilia, y corregime Gustavo si me equivoco, pero es un habeas corpus, es un habeas corpus. No digo que la sentencia, pido disculpas por si alguien me entiende mal, la sentencia es maravillosa, la de la jueza Mauricio. Es una sentencia que es mucho más linda, más compleja y más jugosa que la de Sandra, ¿no? Que me perdone la jueza Liberatori, pero a las verdades me remito. Sí, sí. Pero el tratamiento, si bien fue un habeas corpus, el tratamiento fue de amparo. Y con una situación diferente. La contraria no hizo nada para jorobar, mientras que con Sandra, la contraria, hizo todo para evitar que salga. En el caso de Suiza le dan la libertad, pero la matan antes. Perdón, Vicky, si perdón por la interrupción, pero me parece importante para abonar a tu teoría. Aquí lo mejor que podía pasarle a la gestión y al gobierno de ese momento, porque el zoológico era una entidad pública, era una sentencia como esta. O sea, entonces estaban esperando algo que pasara algo para cerrar el zoológico, y primero fue lo de Arturo, pero que Arturo seguía vivo, y lo de Cecilia ya fue, cuando vino esta sentencia fue espectacular, o sea, se cerró directamente el zoológico. Claro. O sea, abonando a tu teoría, acá no hubo pelea prácticamente, más allá del buen trabajo que hizo AFADA, a través de aquí de un abogado local que fue quien hizo la presentación. Así que, perdón, Vicky, perdón la interrupción. No, me parece nadie mejor que los que están en los lugares para poder contestar. Y en el caso, Rafael, de Suiza, si bien le dan la libertad, Suiza nunca fue declarada sujeto de derecho. Claro, se hace lugar, digamos, se declara la admisibilidad del habeas corpus y ella fallece antes y nunca se llegan a, claro, no se llegan a expedir sobre la cuestión de fondo. No. Claro. Se admite el habeas corpus y a la mañana siguiente se acercó al zoológico Herón Gordillo y había muerto. Exacto, el día antes. Y fue casual o causal. Sí, sin contar que en el caso de Cecilia estuvo a punto de suceder también. Sí, ¿no? En 3 oportunidades detuvieron a personas que habían ingresado, sí. O sea... Sí, bueno, se tocan muchos intereses, realmente la cuestión por ahí excede lo que uno considera estrictamente jurídico y bueno, hay muchas cosas dando vueltas, muchos intereses. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas, ya estamos pasados del horario que habíamos puesto, así que no sé si hay alguien que haya levantado la mano. Bueno, no veo más preguntas en el chat. Bueno, podemos ir cerrando entonces. Agradecerles a todos los asistentes por haber estado y bueno, a los expositores por sus brillantes ponencias. Realmente nos han dejado con muchísima información, nos han hecho reflexionar y se los agradecemos mucho. Quedaremos en contacto y bueno, saludos para todos. Este ciclo de charlas continúa el próximo lunes, así que bueno, los esperamos a todos los asistentes. ¿Querés contar quiénes vienen el lunes para que ya lo sepan? Sí, ya me fijo quiénes vienen el lunes. Igual está en la publicidad. Sí, está en la publicidad. Ya les informo.
El próximo lunes, que es 29, está el doctor Francisco José Berrospi Vallarte de Perú y Luis Domingo Gómez Maldonado de Colombia. Vamos a estar hablando de chucho. Bueno, que ahora la Corte finalmente publicó la sentencia, así que ya nos va a estar él ampliando un poco del caso, del famoso caso Chucho, así que los esperamos a todos el próximo lunes también a las 16 horas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Gracias, buenas tardes, muchas por la gracias. invitación y por soportarme. Muchas gracias, muy amables, gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego.